recta final de este Fórum Edita 2021. Habíamos dicho que iba a ser una tarde muy americana. De hecho, vamos a continuar en América, pero vamos a cambiar de país, porque vamos a cambiar del país de las cifras y de los mecanismos económicos al país de la imaginación. Vamos en esta recta final del Foro Edita a dedicarla a los escritores, a ese carbón que mueve la maquinaria de la industria editorial. Y bueno, para ello pues tenemos un encuentro que lleva por título El nuevo boom de las narradoras latinoamericanas, un encuentro que será moderado o esperamos que inmoderado por el periodista cultural Xavi Allén, también escritor, autor de varios libros, entre ellos Aquellos años del boom. Y lo van a acompañar en este diálogo a tres las escritoras Mariana Enríquez, Fernanda Melchor, que nos acompaña aquí en este foro de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y Camila Sosa. Mariana Enríquez y Camila bueno, abrirán ventanas desde América, desde Argentina, para incorporarse a este diálogo moderado por el periodista cultural Xavi Allén, al que le pasaré inmediatamente la batuta y al que le recuerdo, igual que le recuerdo a todos ustedes, que pueden enviar preguntas a las ponentes a través del formulario que encontrarán en la misma página web justo debajo de la ventana del streaming. Así que vamos a ver si se van abriendo esas ventanas argentinas y mientras tanto voy dando la palabra a Xavi Allén. Ya estoy viendo aquí a Mariana Enríquez y a Camila. Doy la palabra a Xavi Allén, moderador de esta mesa redonda. Bienvenidos a esta parte del Fórum Edita, en el que efectivamente, pues, tras las intervenciones que hemos escuchado de analistas, de editores, de bibliotecarios, de gestores, pues llega la hora que siempre ha tenido espacio en este foro, ¿no? De aquellas personas que son quienes escriben los libros, ¿no? Hoy es un encuentro especial. Para empezar, es la primera vez que se reúnen estas tres escritoras que nos acompañan, ¿no? ¿Y por qué ellas tres y no otras, ¿no? Bueno, pues hablando con uno de los directores del Fórum, Sergio Vilasanjuan, sobre los libros que más nos habían gustado en los últimos tiempos, pues coincidimos en dar títulos de ellas tres, ¿no? De estos libros que he traído aquí, ¿no? Algunas de las novelas que ellas han publicado no son novelas cualquiera, ¿no? Son novelas que vuelan la cabeza del lector, y uno tiene la sensación de que dan un paso adelante, de que abren caminos, de que consiguen de modo redondo algo que otros autores exploraron en modo de tentativa, ¿no? De algún modo, pues hemos pensado que sus libros forman parte de lo mejor que se está publicando en estos tiempos, ¿no? Bueno, yo quisiera empezar saludando a Buenos Aires. No sé qué tiempo tenéis por allá, Mariana, Camila. Hola. Acá está por llover. Camila está en Córdoba, que debe tener mejor... No, también llueve, También llueve. Pero sí. Lo que sí te escuchamos, mira, yo te escucho bastante bajo. Yo también. Nosotros también. Bueno, vamos a ver si podemos arreglarlo. Mariana Ahí Enrique, está perfecto. Ahí está perfecto, o por lo menos bien. Vamos a hacer una pequeña presentación de cada una de vosotras y enseguida entramos en materia. Mariana Enríquez es o era periodista, ¿no? Yo recuerdo, la recuerdo en la redacción de Página 12, no sé si todavía vas por allá o... No, voy, o sea, sí voy, pero desde mi casa, ¿no? Porque quedó remoto el trabajo. Es una autora muy conocida por los lectores españoles, ¿no? Entre sus obras tenemos La hermana menor, un perfil de Silvina Ocampo, varios recopilatorios de cuentos, tiene varias novelas, ¿no? Entre ellas Cómo desaparecer completamente, pero sobre todo una obra magna que es Nuestra parte de noche, ganadora del premio Herralde, ¿no? Que es esa historia de un padre y un hijo pues viajando en coche primero desde la capital argentina hasta las cataratas de Iguazú, y son una familia, digamos, que tienen padre e hijo, que tienen poderes, ¿no? Y el padre intenta protegerle y están pues perseguidos por una siniestra orden, ¿no? Llamada la oscuridad. Bueno, y hay un montón de escenas, digamos, que subvierten el género del terror, ¿no? Recientemente, el libro más reciente, que es una reedición que nos ha llegado aquí, es Tus paseos por cementerios, ¿no? Alguien camina sobre tu tumba.
Camila Sosa Villada es actriz y escritora, ¿no? Ha aparecido en varias películas, en series, en obras de teatro, interpretando a diversos personajes en espectáculos de su propia creación e interpretando obras de otros autores, ¿no? Es autora del poemario La novia de Sandro, ¿no? Del ensayo autobiográfico El viaje inútil y, sobre todo, de una espectacular y preciosa novela, ¿no? Titulada Las malas, protagonizada por un grupo de travestis que trabajan en un parque por la noche, ¿no? Y que ya forman parte del imaginario de los lectores para siempre, ¿no? Es una obra vitalista, salpicada tanto de humor como tragedia, que da visibilidad, ¿no? a un mundo que bueno, pues en la literatura de nuestros días permanecía más bien oculto, ¿no? Y Fernanda, que está aquí con nosotros, que está viviendo en Berlín, ¿no? Desde hace unos meses, ¿no? Sí, a inicios del verano. Bueno, es un fenómeno de la literatura mexicana. De ella nos han llegado 3 novelas, ¿no? Nos ha llegado Falsa liebre, Temporada de huracanes, ¿no? Que creo que HBO está preparando una serie, ¿no? Sobre ese libro. Esta es una historia basada en un hecho real, ¿no? Donde un grupo de chavales encuentra el cadáver de una mujer, ¿no? Llamada La Bruja, ¿no? En unas aguas turbias de un canal de riego, ¿no? Y la novela que acabas de publicar, que de hecho creo que la presentas mañana, sí, en Barcelona, ¿no? Que es Paradise, ¿no? Que está centrado, pues, en 2 jóvenes, en Franco y Polo, ¿no? Uno es adicto a la pornografía y está obsesionado con seducir a su vecina, otro sueña con dejar de ser jardinero y huir de su pueblo, ¿no? Las 2 novelas tienen, las 2 últimas novelas tienen en común el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Están escritas, pues, con un estilo que a veces recuerda, pues, el flujo de conciencia, ¿no? Narrativo que habíamos visto, pues, en algunos autores del boom también, por ejemplo, ¿no? Y también se han recogido sus crónicas en Aquí no es Miami, ¿no? Bueno, yo lo primero que os quería preguntar, este es un congreso profesional de editores en Barcelona, y yo os quería preguntar qué significa Barcelona como autoras, como lectoras para vosotras, qué relación tenéis con la ciudad, qué imagen tenéis de la industria editorial aquí, qué importante o no importante ha sido Barcelona en vuestras carreras. No sé quién quiere empezar. Bueno, yo no la conozco. No la conozco y lo que sí significa Barcelona es el premio Finestres que me dieron el año pasado, que ahí empecé a tener como un vínculo más cercano con algunos lectores. También es ciudad que ha sido refugio de personas que he querido mucho, pero no más que eso, no la conozco. Estoy recién llegada. Mariana. Para mí fue, y creo que esto es una cosa que tiene un lado bueno personalmente al que le pasa, pero no tan bueno en general, para los escritores latinoamericanos sobre todo. Yo empecé a publicar a mediados de los años 90, pero recién pude tener, digamos, un conocimiento, una distribución incluso en el resto de América Latina, o sea, mucho más importante que antes, y acceder a traducciones y tal, cuando me publicó Anagrama. Esto, digamos, más allá de mi relación con la ciudad, que básicamente es una relación que tiene que ver para mi generación, exiliados económicos argentinos, digamos, que fueron a vivir allá y que, digamos, es una ciudad con la que tenés relación en ese sentido, porque viven amigos tuyos que se fueron a vivir allá. Pero cuando publicó Anagrama, Las cosas que perdimos en el fuego, en 2016, ahí hubo, pero incluso esto, ¿no? O sea, una ampliación de la distribución del libro por supuesto en España, pero en el resto de América Latina. Y esta cuestión, digamos, de que vos publiques desde acá y de alguna manera estés atrapado en tu país, digamos, ¿no? En la sucursal de tu país o lo que sea. A veces es mejor, incluso yo creo, en América Latina publicar en editoriales independientes, porque por lo menos el editor independiente mete las novelas en una valija y se va con la maleta a otro país y se va a una feria y las distribuye, quiero decir, pero las multinacionales con frecuencia no lo hacen, ¿no? Entonces, cuando tenés una publicación
en Europa, digamos, ¿no? Es cuando se te abre el mercado. Eso para mí, por supuesto, en lo personal fue muy grato, pero me parece que merece un análisis un poco más, no sé, como para la difusión de la literatura es más complejo lo que ocurre con esa cuestión de tener que publicar en Europa para que te conozcan en América Latina, es rarísimo. Y tú, Fernanda, tú creo que Paradise se ha publicado primero en Barcelona antes que en México, ¿no? En esta ocasión sí fue así. Paradise se publicó primero aquí en Barcelona, después fue publicada en México, digo semanas después. Hubo ahí un pequeño conflicto, es decir, Temporada de Huracanes lo publiqué originalmente en México en 2017. Y fue un éxito muy moderado, es decir, pues pasó lo que siempre que pasa, que uno publica una novela en México y pues no pasa nada, ¿no? O sea, recibió buenas críticas, empezó a moverse poco a poco y fue ganando como que se empezó a, pasa lo mejor que le puede pasar a un libro, que es que los lectores empiezan a hablar de él y lo empiezan a buscar en librerías, ¿sabes? Y tal vez mi relación... Creo que yo le debo muchísimo a Claudio López, porque con el programa Mamba de Lenguas fue como yo logré llegar acá a publicar, digamos, de este otro lado. Yo publico en Random México, pero pues bueno, anterior a este programa no siempre se publicaban las mismas cosas en todas partes, ¿no? Y Claudio siempre fue una persona que creyó muchísimo en la literatura latinoamericana e insistía, ¿no?, en que se leyeran a más latinoamericanos. Y así fue como aparece en Temporada de Huracanes, me parece que en el 2018, justo en la época en que empieza como a publicarse en otras lenguas también, en lenguas extranjeras. Yo, cuando estábamos charlando antes de este foro y tú pusiste las preguntas, yo me aterré cuando dijiste como de ¿cuál es tu relación con Barcelona? Y yo, Dios mío, no sé, pero estoy muy de acuerdo con Mariana en el sentido de que todavía Barcelona sigue siendo un punto esencial de triangulación. Muchas veces, es decir, vengo a una librería como Lata Peinada y encuentro libros que en México no he podido conseguir, libros argentinos, ¿no? O sea, los encuentro antes aquí que en México. Y eso sigue siendo algo esencial y bueno, no sé por qué pasa eso. Realmente escapa de mi comprensión. Supongo que tiene que ver con una cuestión de distribución, con una cuestión de que muchas editoriales independientes latinoamericanas no se quieren arriesgar, ¿no? O no pueden mover una cantidad de libros que los distribuidores exigen. La verdad no sé cuál es el problema particular en América Latina, pero pues sigue siendo una realidad. De hecho, me preguntaba hace unas horas una periodista me preguntaba que si para los mexicanos soñamos con la publicación en Estados Unidos, por ejemplo, con la traducción al inglés. Y le digo, no, yo creo que lo que todavía los escritores mexicanos seguimos poniendo nuestra mira es en publicar en España, en publicar en Barcelona, además, ¿sabes? O sea, donde tradicionalmente está el corazón de la industria y de donde se ha ido desprendiendo, ¿no?, hacia otros lados también. ¿Coincide la publicación en Barcelona con el auge, por ejemplo, de las traducciones de vuestros libros? ¿Hay una relación clara entre las dos cosas? ¿O? Al menos en mi caso es un poco difuso, pero me parece que sí. Y sin embargo, también creo que ayudó mucho, por ejemplo, la nominación del Booker para que se conociera más en Europa, porque sigue siendo un premio que es tiene más prestigio aquí que en América Latina. Es reciente, creo, que nos preocupamos, porque además también es reciente que las escritoras latinoamericanas seamos nominadas a un premio que tradicionalmente ha sido siempre otorgado, ¿no?, a señores blancos. Bueno, en un mundo... O sea que además tenían que... Primero tenías que ganarte el Booker para que te editen en Barcelona y recién después de Barcelona te iban a editar en Latinoamérica. Pues yo creo que más o menos... no, ya me habían editado en Barcelona, pero yo siento que el libro cobró un especial impulso, o sea, las ventas, vamos a decirlo, después de la nominación al Booker. Sí,
y en general en otras lenguas traducidas. Recuerdo que también en Francia pasó lo mismo y en Alemania ayudó mucho también que el libro fuera nominado a un premio como el Man Booker para que se movieran las ventas, ¿no? Uh-huh. En el caso de Camila y Mariana, digamos, el lanzar los títulos desde Barcelona, ¿ha supuesto algún cambio? Supongo que se publicó más tarde en Barcelona de lo que se publicó en otros países latinoamericanos. Sí tengo entendido que en la Feria de Frankfurt del 2019 hubo demanda de varios países. Eso debe haber hecho también que me sale delegación, pero no es la palabra, de Tusquets en Barcelona, la sede de Tusquets en Barcelona se interesara y lo publicaran también allí. Pero acá, o sea, digamos, el golpe fuerte sí fue el boca en boca, como se dice acá en Argentina, dentro del país. Fue algo raro porque sí le fue bien al libro antes de recibir ya sus premios y sus nominaciones y todo lo demás. ¿Vosotras os habéis leído entre vosotras? Porque, bueno, por ejemplo, tratáis las tres el tema de la violencia, está presente en vuestros libros, pero de forma muy, muy diferente, ¿no? Yo sí las he leído. Yo soy fan. Son mis diosas. Soy fan de las dos. Soy fan. Yo las he leído las dos. Creo que las dos lo saben por diferentes motivos, pero sí, soy fan de las dos. Ay, qué vergüenza. No es una vergüenza, está bueno ser fan. Pero, ¿qué quiero decir? Me parece como... De las dos me impresionan cosas diferentes. O sea, de Camila me impresiona muchísimo que puede ser muy, no sé, muy lírica, muy dulce, en algún sentido, y después terriblemente cruel y violenta si hace falta. Y de Fernanda le tengo muchísima admiración técnica, o sea, me parece que lo que me pasa con Fernanda, sobre todo en las dos novelas, es que escribe muy, y lo voy a decir en el buen sentido esto, muy mexicano. O sea, usa muchísima jerga, utiliza... Y el mexicano y el argentino intenso son como dos lenguas diferentes, quiero decir, ¿no? Entonces tenés como una sensación tipo Faulkner, o sea, como que la lees, no entendés mucho lo que pasa, pero te dejas llevar porque hay cierta belleza en eso. Y también maneja la violencia de una manera... y me gusta, digamos, que seamos mujeres, yo creo que podamos manejar la violencia, me parece que eso es bastante rupturista, porque en general es como que tenés que escribir bien sobre babies y pavadas. Y digamos que podamos escribir violencia con cierta repugnancia, ¿no? Uno lo lee y dice, qué horror, qué es esto, es lo que está pasando. Me parece muy, muy interesante. Yo he seguido la carrera de Mariana con muchísimo interés porque pues soy, en mis tiempos libres yo soy fan del terror, ¿no? Cuando mi equivalente de ponerme una bata, de estar en casa y pantuflas, es ponerme a leer una novela de Stephen King, ¿sabes? Esa es mi idea del confort. Y encontrar en Mariana una escritora que combina esos intereses oscuros míos con además una escritura impecable, ¿sabes? Y además que puede incorporar tan bien el momento que estamos viviendo, ¿no? A estas historias, es una cosa, yo no quería que nuestra parte de noche acabara nunca, ¿no? O sea, y con Camila me pasó que yo sí escuché, Camila, de tu novela después del premio. Sí, todo el mundo hablaba de ella en la Feria del Libro. De hecho lo compró Luis Jorge, mi marido, y dijo, tienes que leerla, por lo que he escuchado sé que te va a encantar, me dijo. Y entonces leí tu novela y es una cosa que hiere la ternura y hiere la crudeza, ¿sabes? Hiere todo, o sea, es una cosa... A mí me maravilló, a quien me preguntara yo dije que ese era el libro del año, realmente para mí fue un gran
descubrimiento. Acabo de comprar hoy la novia de Sandro y pienso hincarle el diente cuando me dejen ir de aquí. Entonces, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y no sé, Xavi, por lo que he escuchado, las tres creo que coincidimos en el hecho de que haber llegado ya a ser publicadas aquí tuvo que haber pasado por ya un largo trabajo de nosotras en nuestros países, ¿sabes? O sea, y ayer te lo decía en la cena de broma, pero a ver, nosotros somos como hongos que crecimos en la oscuridad, ¿sabes? Y ahora resulta que somos delicatessen, o sea, ahora somos un platillo que está de moda, ¿sabes? Pero yo así me siento como una cosa que se gestó en lo oscuro y que ahora de alguna forma tiene una salida comercial, ¿no? Pero a mí me sigue maravillando todo el tiempo, no sé si ustedes piensan lo mismo. Sí, total. Claro que sí. Y está buenísimo que seamos hongos, además. Sí. Totalmente, sí. También pienso en esto de cómo Barcelona digamos que te publiquen en España tenga importancia en el desarrollo de la carrera de una escritora, y pienso en cómo sigue siendo el castellano de España un referente, digamos, una piedra importante en un idioma que ha alcanzado 1000 maneras de existir, sobre todo en Latinoamérica, donde en cada región, como decía Mariana recién, una lee a Fernanda y entiende poco porque es muy mexicana, o incluso con Las Malas también, que tiene bastante de territorio, de cosa territorial y de grupo, de dialecto. Hay algo de la hegemonía de ese castellano español que está muy presente para todo el castellano, el que existe también aquí en Latinoamérica. Bueno, Buenos Aires, México, Barcelona son ciudades muy literarias, ¿no? Yo no sé, se habla mucho, por ejemplo, en México el peso creciente que está cogiendo gracias a las ferias, ¿no? Sobre todo la de Guadalajara. Yo no sé ahora cómo está el ambiente editorial, literario, la vida cultural en Buenos Aires. No sé si pudierais hablar un poco de la atmósfera del libro en vuestras ciudades y qué creéis que aporta, digamos, a ese universo común que tenemos, por ejemplo, las editoriales independientes, ¿no? Que cada vez están cogiendo más fuerza y uno siente ganas, pues, de que lleguen aquí más libros de las editoriales independientes de Argentina, de México, ¿no? Bueno, eso lo digo rápido, ¿no? Porque estuve con el tema de las editoriales independientes en un momento, hice como una investigación. En Argentina hubo un momento que es muy extraño cómo sucede, porque el boom de las editoriales independientes surge después de la crisis de 2001, que fue una crisis económica. Acá la crisis económica es como permanente, pero tiene como momentos de estallido. Ese fue un momento de estallido. Y después de ese momento de estallido empezaron a aparecer editoriales independientes a contramano de lo que uno puede pensar, porque uno puede pensar que la gente no tiene un peso, ¿cómo puede ser que se pongan a editar literatura? O sea, como que es lo último, y sin embargo ocurrió eso. Eso fue en 2001, hace mucho ya, pero en los últimos años, digamos, antes de la pandemia, no sé cómo se saldrá de la pandemia de eso, porque la pandemia causó una crisis, otra crisis económica general, con menos intensidad, digamos, que aquella, pero había más de 100. Lo que ocurre mucho con las editoriales independientes, y Camila es un caso, por ejemplo, porque tiene libros editados en editoriales independientes. Yo nací en multinacional, cosa que no me sirvió para nada, digamos, hasta que publiqué en Barcelona. Cosa que es un dato, digamos, era más indie que, digamos, pero sí. Pero, por ejemplo, Camila, la novia de Sandro, que es el libro que estaba mencionando recién Fernanda, la publicó Caballo Negro, es un libro de poesía fantástico, que escribió Caballo Negro, es una editorial independiente de Córdoba, además. O sea, esto es importante porque Córdoba es una provincia magnífica, enorme, que está justo en el medio de la Argentina,
Pero todo el mundo tiende a pensar Buenos Aires como el centro cultural, pero Córdoba tiene una vida cultural importantísima, lo mismo que Rosario, que es una ciudad importante en Santa Fe, y etc. Pero bueno, más allá de eso, en un momento hubo hace poco más de 100 editoriales independientes y que funcionan como reclutadoras, le digo yo. O sea, es como el editor independiente es el primero que capta al talento ese que está dando vueltas por ahí. Yo creo que un poco tiene que ver porque muchas de las editoriales independientes en algún sentido están relacionadas con dos cosas que son casi únicas de la Argentina en general, diría yo, que son las lecturas públicas, no solamente en presentación de libros, sino gente que se junta a leer, sobre todo poesía, pero a veces también prosa, tipo recital, digamos, o sea, concierto, como si fueran, ¿no?, varias bandas, pero son escritores. Y después los talleres literarios, que es una cosa muy importante, digamos, que, por ejemplo, yo nunca participé, pero porque soy un bicho, digamos, pero es muy normal. Y están cerca como de ese grado cero, ¿no? Y ahí captan a los talentos. Y ahí, una vez que se publican ahí y se dan a conocer, entra el circuito más convencional de la circulación de literatura. Perdón, no tengo COVID. Y también, bueno, por ejemplo, en el caso del Viaje Inútil, que es un libro que también editaron acá en Córdoba, que editó Ediciones Documenta, lo que se produjo fue un trabajo en equipo con La Uña Rota de España, y pudieron editar el mismo libro, es decir, con el mismo papel, el mismo diseño de edición, que además es muy bonito, en España, también con las mismas limitaciones que puede tener una editorial más pequeña, ¿verdad? Que, bueno, el alcance que tiene con las librerías, con la tirada de libros, etcétera, pero que a la vez se ocupa, en el caso de Documenta, de Ediciones Documenta, de algo muy bonito, que es que el libro es verdaderamente una obra de arte. Uno lo tiene entre las manos y tiene un pequeño cuadro, una pequeña escultura que además se puede leer. Eso pasa mucho con las editoriales independientes, sobre todo las de acá de Córdoba, que son las que más conozco, que trabajan como si fuera una artesanía cada libro, y eso es muy bonito de ver y de ser parte también. Fernanda, que tú que eres de Veracruz, hay una tradición de edición universitaria. Yo recuerdo García Márquez, alguno de sus libros fue publicado por la Veracruzana. Exacto, sí, porque no encontraba editor convencional, digamos. Sí, fue uno, y tiene, bueno, mucho tiempo fue dirigida también por Sergio Pitol. Tiene una colección muy importante, la Biblioteca del Universitario, que son libros de gran calidad, novelas, pero también poesía, relatos, crónicas, que se regalan a todos los estudiantes que ingresan a la universidad. Se les regalan 5 ejemplares. Muchas son traducciones de Sergio Pitol. Pero, y aún así, no creas, el acceso a la publicación cuando eres de un lugar como Veracruz es bastante complicado. La editorial de la universidad está en Jalapa, y yo crecí en el puerto de Veracruz, que está a 100 kilómetros. Y en realidad son ciudades muy distintas, con caracteres muy distintos. Y en Veracruz, que yo conozca, y posiblemente esté hablando de mi ignorancia, pero hasta donde yo me quedé no hay editoriales independientes en el puerto de Veracruz. Ahí lo que se dan son otras cosas. No hay un gran aprecio por la cultura escrita. En Veracruz lo que tiene un gran prestigio es que pues seas un buen bebedor y sepas contar buenos chistes, ¿no? Que seas un gran narrador oral, que sepas contar historias, ¿no? Eso es algo que yo nunca fui muy buena, entonces me dediqué a escribir justo por poner algo de alguna forma. Pero en el caso de México, fuera de algunos esfuerzos en Monterrey, en ciudades como Monterrey o Guadalajara, eminentemente las editoriales independientes también son de la Ciudad de México. Y también puede que esté hablando mi ignorancia, pero incluso aunque, no sé, por ejemplo, está Almadía, que proviene de Oaxaca, pero la verdad es que ya operan totalmente desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces sigue siendo un país eminentemente
centralista. Y yo, la verdad es que sí, mi primera novela la publiqué con Almadía, es una editorial independiente, pero por supuesto que no se puede competir jamás, ¿no? en materia de distribución y de promoción, pero el alcance que a veces tiene una editorial independiente en México es reducido, ¿sabes? Entonces, yo siempre aspiré como a querer publicar en una editorial más grande, o sea, para mí era esencial llegar a más lectores, y en un país como México, con tan pocas librerías, con tan escasas bibliotecas fuera de la Ciudad de México, o sea, está todo súper centralizado, ¿no? Y a veces la única manera es pues venderle tu alma a una editorial transnacional, sí. Lo que también nos ayuda mucho en la proyección. Y en México el gran éxito mexicano es la FIL de Guadalajara, sí, ¿no? Que se ha convertido un poco en el meeting point, ¿no? Yo creo que yo te conocí allí, ¿no? Hace unos años. Sí. ¿Qué es lo que tiene esa feria que se haya hecho que se convierta en algo tan importante y que podemos aprender desde aquí de la FIL de Guadalajara? Sí, bueno, igual también no soy como la persona más adecuada, yo apenas fui a la Feria de Guadalajara cuando publiqué Temporada de Huracanes, ¿sabes? O sea, yo conozco autores que incluso aunque no estaban invitados a la feria, ellos pagaban su viaje para ir a la feria, porque la presencia de agentes y de editores y la posibilidad de hacer relaciones públicas es impresionante, ¿no? Es el evento literario por excelencia de México. No, yo no conozco otro evento semejante que se pueda comparar en México, al menos, ¿no? Es inmenso. Y la verdad es que cuando yo llegué yo ya tenía gente y ya estaba, por así decirlo, fichada por Penguin, entonces pues no pude aprovechar yo eso. Tal vez, por ejemplo, si hubiera ido antes tal vez hubiera podido, pero sé de gente que va con muchísimo interés. Y también es que muchos peregrinamos esa feria para conseguir libros que en otros momentos no podemos conseguir, ¿no? O sea, ejemplares que yo aquí fácilmente he podido conseguir en librerías latinoamericanas. En México tienes que ir a la Feria del Libro de Guadalajara porque con la esperanza de que a lo mejor se hayan importado 2 o 3 ejemplares y que tú puedas conseguir uno. Es de verdad impresionante, sí. Has hablado de agentes, ¿no? Una de las cosas que unió el boom, ¿no? Era que compartían la misma gente que estaba aquí en Barcelona. En este caso, vuestros agentes, ¿dónde están? ¿Qué importancia tienen en vuestra carrera? La mía tiene mucha importancia y está en Barcelona. O sea, eso habla de la centralidad de la ciudad, digamos. No es María Lynch, de Casanovas Lynch. Pero eso habla de la centralidad de la ciudad y también, y a ella la conocí, y eso todo tiene que ver, ¿no? La conocí en la Feria de Guadalajara. Que me la presentó el que en ese momento era mi editor. O sea, quiero decir, sin esa conexión, digamos, ¿no? O sea, la gente y la Feria de Guadalajara y que la gente esté en Barcelona, yo creo que a lo mejor a mis libros le iban bien o mal, pero lo que sí sé es que se hubiesen quedado en Argentina, o cuanto mucho hubiesen tenido una edición en Chile, qué sé yo, una edición en Perú, que ahí sí hay bastante intercambio, pero estoy segura que no mucho más, pero porque lo veo. O sea, no es que estoy segura por una cuestión esotérica, sino porque veo a otros autores que son magníficos y que todavía de acá, y que todavía no tuvieron esa triangulación, como decía Fernanda, y bueno, es muy difícil salir de acá. O sea, la sensación que hay cuando vos vas a una librería en Barcelona es que hay mucha demanda, digamos, de escritores latinoamericanos, pero desde acá también notás como la cola que hay, ¿no? O sea, como cuánta gente está esperando que le suceda eso. A mí me preocupa un poco, te digo sinceramente, o sea, me preocupa un poco como tener que llegar a la metrópoli, ¿no? O sea, me siento un poco, lo siento un poco colonial todavía, sí. Qué sé yo, por usar una palabra antigua pero de moda al mismo tiempo. Y lo digo desde un lugar de privilegio, quiero decir, o sea, a mí me fue bien con esa estructura de distribución de poder, si querés, pero de todas maneras me parece que eso sucede. Yo no tengo agente. La editorial... Yo les dije que era un fracaso invitarme como panelista, porque era un caso muy particular.
Lo que sucede, mira, yo te voy a explicar lo que me pasa a mí, es que yo no sé si voy a poder escribir otro libro como Las Malas. Entonces, me da la sensación de que los agentes están esperando que yo responda con otro libro así, y francamente no sé si soy capaz de hacerlo. Entonces, preferí esperar y ver qué sucede después. Se encarga la editorial, se encarga bastante bien. Han conseguido traducciones buenísimas con editoriales alucinantes, de muchísimo prestigio, con las que comparto, comparto editorial con escritores que admiro muchísimo, que leo muchísimo, y lo han hecho muy bien, pero también es cierto que es una gran editorial, es una editorial enorme. Entonces les resulta mucho más sencillo. No sé qué pasará luego, después de que esta especie de fenómeno con Las Malas se extinga, si yo seré capaz de hacer otra cosa igual o no. Hablamos de la editorial Tusquets. En tu caso, sí que tu agente, digamos, es más excéntrico o... ¿Por qué? ¿Dónde está tu agente? ¿No es alemán? Es alemán. Sí. Yo estoy con Michael Gev. Es alemán-mexicano. Su madre es mexicana. Y yo lo conocí fuera totalmente de la Feria del Libro. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos amigos en común. El escritor Antonio Ortuño y también Martín Solares. Y entonces, en algún momento, yo jamás había estado buscando gente, o sea, ni me pasaba por la cabeza que a alguien le fuera a interesar. O sea, yo estaba un poco, después de publicar Falsa Liebre, mi primera novela, estaba un poco como en ese momento, a lo mejor que se siente Camila, yo estaba, pues no sabía si iba a poder escribir otro libro o qué iba a hacer, y ni siquiera un libro ni de tan lejos, tan bueno como el de Camila. Yo estaba más bien como pensando... Pues nada, o sea que tenía que acabar mi maestría y que tarde o temprano iba a hacer algo, pero no tenía pensado ya escribir un libro en ese momento. Y Mijael tiene familia en Puebla, yo vivo en la ciudad de Puebla, y un día me escribe y me dice, oye, me encantaría verte, me han hablado muy bien de ti, y pues soy agente y vamos a vernos. Y pues nos conocimos, hicimos clic, a él le gustó mucho Falsa Liebre y me dice, bueno, cuando tengas otra novela, a mí me gustaría moverla. Y yo le dije, bueno, y me esperó 3 años a que yo terminé una novela. Cada año nos veíamos y yo le decía, todavía no puedo, pero era mi agente, ¿sabes? Y nominalmente, porque en realidad no pasaba mucho. Pero él tuvo ese salto de fe conmigo, ¿no? O sea, él me dijo, me interesa, no podemos hacer mucho con este libro que ya tienes, pero... vas a escribir uno y está genial, y cómo vas, y hablábamos, y él suele leer mis manuscritos una vez terminados. Él fue quien me ayudó a encontrar un lugar en Random House en México, y es quien ha movido y como loco el libro ahora, y bueno, temporada de huracanes. La semana pasada firmamos con el japonés y el bosnio, entonces ya llevamos 36 traducciones vendidas. Sí, un montón. Y Paradise va por buen camino también, porque pues ofrecemos, si quieren temporada, pues también pueden traducir Paradise, lo cual ha funcionado en algunos casos. Y ahora Paradise ya se tradujo al alemán, se está traduciendo al francés, ya se tradujo al inglés y al sueco. Entonces, yo sinceramente estoy muy contenta. Mijael, él es un agente que tiene sus autores alemanes, tiene sus bestsellers alemanes, y tiene un pequeño grupo de autores latinoamericanos que él particularmente le interesan. Está Antonio Ortuño, está César Aira, está Guillermo Fadanelli, en su momento estuvo también Sergio Pitol, por supuesto. Ariana Harwitz también está con Mijael, y pues bueno, yo estoy muy contenta con él, ¿sabes? Él realmente defiende mis intereses. No es un chacal, pero yo diría que es un lobo.
Bueno, estamos repasando un poco las características del boom y comprobando que no coincidiesen en nada absolutamente. No. Otra característica, por ejemplo, que cohesionó mucho el boom fue la política, ¿no? Ellos estaban unidos en una causa, ¿no? Y viajaban a Cuba todos los años. Yo no sé hasta qué punto, bueno, vivimos en un mundo convulso, lleno de protestas, de reivindicaciones, de manifestaciones, de injusticias. No sé hasta qué punto vosotras os implicáis en eso, en algún tipo de causa, ¿no? Que antes parecía que para ser escritor tenías que comprometerte. No sé hasta qué punto lo veis como algo importante en vuestra vida. Por ir repasando las condiciones de lo que era el boom, ¿eh? Sí, veo que Yo estás para haciendo... Vamos tachando. Para decirlo rápidamente, lo que a mí me parece con respecto a la cuestión de la política y el compromiso y tal en el boom, creo que Argentina es una sociedad sumamente politizada, así que, digamos, cualquier libro en Argentina va a ser leído desde la política. Todos, política de género, política ideológica, digo, lo que quieras, o sea, no hay manera de que no sea así. Ahora, para mí la diferencia central con el boom, digamos, más allá de que te interese la política, más allá de que tengas militancia y qué sé yo, creo que esa América Latina, que era la América Latina del boom, era una América Latina llena de esperanza en el futuro. Y creo que esta no es una América Latina llena de esperanza en el futuro, sino todo lo contrario. Entonces, eso es radical en nuestra esencia como personas, y eso no hay manera, digamos, de que se transmita en cualquier actividad creativa que hagas. O sea, yo me imagino publicar en la América Latina de los años 60 y parecía que estaba todo por hacerse. Publicar en la América Latina de 2021 es esperar hoy, por ejemplo, si Bolsonaro hace un golpe de Estado o no. O sea, es como, qué sé yo. Y eso no hay manera de que eso no cruce, no solo tu literatura, tu vida en general, digamos. Entonces, para mí o sea, para mí la comparación con el boom no existe, porque es como que me estés hablando de otro planeta directamente. O sea, y además en el medio, digamos, entre eso y otro, toda la ciudad, todo el continente vivió el Plan Cóndor y las dictaduras. Entonces, digamos, ya más aplastamiento del sueño, aplastamiento no sé si existe como palabra, no importa. Pero, digamos, más derrota del sueño de una América Latina próspera, aunque sea, qué sé yo, no puede haber. Entonces, para mí eso es una cuestión como el espíritu de época. El espíritu de época es incomparable. Escribimos desde la derrota y esperando el turno de vacunación desesperada. Sí. Sí, tal cual. Pienso de última, en algún momento una creyó que tenía arreglo y no sé si ya creo lo mismo que antes. De todas maneras, también para mí, al menos, habiendo escrito un libro como Las Malas, en el que hablo sobre las travestis, la prostitución y todo lo demás que pasa en el libro, la lectura que hacen suele ser un poco remanida y un poco bastante forzada en torno a mi posición política. Y es algo, ahora que estoy escribiendo otro libro y que estoy trabajando con una editora con la que tengo intercambio constantemente, es algo que me parece que me quedó pegada de esas devoluciones que yo recibí durante estos 2 años de Las Malas y de lo que me cuesta mucho desembarazarme, quitármelo de encima, que la torpeza por querer dar una idea masticada, sea política, de género o ideológica o lo que fuera, bueno, eso me complica un poco como escritora también. Ay, sí, definitivamente estoy de acuerdo con las dos, es complicado, digo, uno no puede evitar tener ciertas inclinaciones, por supuesto, ¿no? Ideológicas y políticas, o sea, somos seres humanos y vivimos en un momento muy particular. ¿Cómo ser mujer en México y no estar preocupada por la agenda feminista, ¿no? O sea, para bien o para mal, en contra o a favor, pero por supuesto que uno está al pendiente de todo eso, ¿no? Pero hace poco estaba participando en un evento internacional y una pregunta del público que llegó por Zoom fue algo así como,
Fernanda, tú que eres una escritora feminista, ¿cómo haces para... Espera, ¿cómo me dijo? ¿Cómo haces para...? Todos tus libros siempre tienen perspectiva de género. Y yo, ¿qué? O sea... No me muero. ¿Cómo respondes eso, Mariana? O sea, Mariana, es como... ¿Qué? O sea, a ver, primero definamos qué es una escritora feminista. O sea, bueno, pues, creo que como mujer yo me asumo feminista, pero ser una escritora feminista no sé qué quiere decir eso, ¿no? O sea... y que mis libros tengan perspectiva de género, o sea, tampoco sé qué quiere decir eso. Entonces es muy confuso. Y este lenguaje, que en teoría nos debería permitir separar las cosas y entenderlas, se vuelve cada vez más confuso. O sea, al rato se acaba diciendo feminismo a cualquier cosa. Y para mí es complicado. Se sintetiza. ¿Sí? Todo lo sintetizan, claro que sí. Pero a ti, Mariana, eso no te sucede, yo creo. Nunca he escuchado hablar de tus libros en esos términos. Menos porque hago terror. Menos porque hago terror, entonces primero es terror. Primero es la dama del terror, la dama gótica, no sé qué. Entonces como la princesa del terror, o sea, como primero van por ahí, digamos, después que queda un poco menos. Y además porque no... quiero decir, o sea, realmente el género te tapa, el género en el sentido del terror te tapa mucho todo lo demás, ¿no? Y sobre todo en esta parte de noche creo que fue un poco como, ¿qué pasó? Porque los protagonistas son varones, cosa que yo decidí conscientemente que fuesen además, ¿no? O sea, primero porque quería escribir un libro sobre la herencia y me parecía que era interesante analizar el tema de la cuestión patriarcal con un hombre y un hijo, y no con una mujer, o sea, no tenía ganas de contestar ni una pregunta sobre mi madre. Ahora, digamos, ¿esto te condiciona? Digamos, sí te condiciona. Yo en ese caso no, porque realmente tenía esa historia en la cabeza y qué sé yo, ¿no? Pero vivir así como con la publicidad de género acá atrás, o sea, cuán feminista es tu texto, cuán diverso es tu texto, pusiste, digamos, todo el espectro humano que tenés que poner... Bueno, o sea, eso, qué sé yo. Y sí, es un borde también, porque es un borde en el que decís, bueno, tampoco me quiero volver reaccionaria, ¿no? Quiero decir. Pero, digamos, hay algo que es interesante de lo que decía Fernanda, que es que todo eso que debería ayudarte o liberarte de alguna manera se te empieza a encorsetar. Sí. A mí nunca me pasó, ¿no? Pero tengo una amiga inglesa que es escritora a la que, por ejemplo, le ofrecieron una cosa que tienen ellos que se llama Sensibility Editor o algo por el estilo, que es editor de sensibilidad, que te lee el manuscrito y te dice, mira, te falta una mujer lesbiana, te falta una mujer de color. Sí, sí, sí. Te falta, o sea, vos podés decidir después si la pones o no, o sea, tampoco es que te dicen que la pongas, pero te marcan, digamos, ese tipo de cuestiones. A Mariana no es peligroso eso. A Mariana no la encorsetan, pero la sepultan sus fans bajo carretadas de dibujos y fanfiction y poemas que le escriben y que publicas en redes luego, ¿no, Mariana? Sí, está bueno. Es una de... yo soy así también. O sea, lo que pasa es que no puedo dibujar. Pero está bueno tener esa relación con los lectores, que es un poco más llana. Exacto. Y que pasa un poco de todas estas definiciones también, ¿viste? Es como, qué sé yo, me gustan los personajes. O sea, yo quiero ser leída así, no ser leída como si fuese una teórica, porque no lo soy, digamos, además. Ese es el otro problema, ¿no? O sea, a mí me súper irrita que me pongan como en una mesa feminista, porque yo no tengo nada que decir. O sea, hay un montón de gente que estudió, no sé cómo decirte, yo, qué sé yo, no, nada. Tengo un par de cuentos con mujeres protagonistas y en mi vida yo me defino como feminista, pero no, es lo que decía Fernanda, no como escritora feminista, o sea, que son dos cosas totalmente diferentes. Escritora feminista, trans, latinoamericana. Ay, claro. Se me ocurre ya de ir acabando, pero se me ocurre que a lo mejor ya el único vínculo que puedo encontrar entre vosotras y el boom es que a lo mejor los habéis leído y os han influido, ¿no? Por ejemplo, yo veo algo ahí de García Márquez en algunas cosas de Temporada de Huracanes, por ejemplo. Sí, yo tengo que confesar que soy lectora del boom. García Márquez un poco menos, aunque para Temporada de Huracanes
el hallazgo del narrador que no había leído El otoño del patriarca hasta que estaba buscando una voz que me permitiera como estar en tercera persona y en primera. Yo quería una cosa muy fluida, que no sabía cómo explicar bien y que pudiera deslizarse en distintos tiempos de la historia, y lo vine a encontrar en El otoño del patriarca. Y para mí fue un gran descubrimiento, pero por supuesto que leí a García Márquez cuando era muy joven, y después descubrí a Manuel Puig, por ejemplo, y a José Donoso, y bueno, me voló la cabeza. También fui lectora de Vargas Llosa en su momento y de Carlos Fuentes. Y con ellos descubrí algo que para mí fue muy importante. Descubrí que podíamos escribir en el lenguaje que hablábamos, porque yo desde pequeña yo leí muchas traducciones, leía los libros que había en la casa, y la mayor parte eran traducciones escritas en español de España. Y entonces yo me di cuenta que había dos idiomas, ¿no? O sea, el que hablábamos en la casa, y el que hablaba en la escuela, y el que hablaban en mi ciudad, y el de los libros. Entonces, cuando yo quería empezar a escribir, era yo muy acartonada y quería no sabía bien qué era esa voz, ¿no? O sea, cuál voz usar. No, bueno, y después también, chica, descubrí, por ejemplo, leyendo a Mafalda, que también Mafalda hablaba en otro español, y bueno, yo me sobresalté, yo dije, ¿qué es esto? No, se equivocaron, ¿por qué dice? No, pero después entendí que era otra forma de hablar el español. Y fue maravilloso, ¿sabes? Y en los escritores del boom, eso fue lo que aprendí, ¿no? O sea, que valía la pena explorar la propia lengua, ¿no? La lengua personal, recrearla y mostrarla con exigencia de forma, ¿sabes? Y todo para lo que el boom fue experimentación formal, para nosotros ya es un lenguaje, ¿no? Aprendido, y uno lo puede usar, y para mí fue esencial. Y Mariana, Camila, vosotras ¿tenéis algún favorito del boom? Mis favoritos del boom, a ver. Creo que Donoso es el más dark, y Onetti. Onetti, el uruguayo. Onetti es muy que son dark. los más, que son muy, muy dark. Me gusta mucho García Márquez, o sea, me deslumbra García Márquez. O sea, hay cosas que hace García Márquez con el lenguaje que digo. Las primeras novelas de Vargas Llosa me parecen extraordinarias, La ciudad de los perros, sobre todo. Y mi novela, y nuestra parte de noche, tiene mucho de una novela que es de un escritor que escribió poca ficción, que es Ernesto Sábato. Pero es una novela que tiene influencias importantes, creo, sobre héroes y tumbas, que es una novela medio periférica del boom, o sea, ¿no? Porque él no es un autor central del boom, no es un autor central en general. Además, creo que sobre héroes y tumbas es su única novela buena, pero es una gran novela. Entonces uno escribe una sola que está buenísima y está bien. Y hasta la división en partes, el viaje, o sea, el viaje está al revés, ¿no? En la novela de Sábato, el viaje está al final y hacia la Patagonia, yo lo puse al principio y hacia el norte de la Argentina, ¿no? Pero no por hacerlo en contra, sino por una especie de espejo también. Pero sí, los leí, creo que además a esta hoy, digamos, y escribiendo hoy, qué sé yo, lo que sí tiene bueno del boom es que se pueden leer con desprejuicio los autores. O sea, está bien, son todos, digamos, hay mucho, la mayoría, o sea, no, los que están vivos son muy grandes, la mayoría está muerto. Pero ya no se leen, yo por lo menos no tengo una relación con ellos de padre, con ninguno. O sea, o una relación, digamos, tengo una relación de respeto como grandes escritores de mi lengua. Pero no tengo una relación de padre a destrozar, de diferenciarme de ellos, digamos, toda esa cuestión que tiene que ver con estar más cerca en edad, más cerca en momento histórico y más cerca en vivencias y qué sé yo. Y un escritor del boom que a mí, del que yo tengo mucha influencia, pero que es una influencia no transversal, es Manuel Puig. Porque a Manuel Puig le interesa el pop, le interesa el cine, le interesa, digamos, o sea, le interesa todo un montón de cosas. Yo no escribo parecido, pero que él, digamos, esté influido por, digamos, que él le dé tanta importancia a una película y a una diva. A mí me pasa lo mismo, o sea, yo me obsesiono con una película y un actor y listo, tenés una novela. Entonces, de Puig yo lo considero una influencia muy importante, aunque no sea por ahí una influencia estilística, sino como una influencia más en una actitud con la literatura y con los elementos, digamos, que él usa
e incorpora a la literatura que eran bastante diferentes a de los otros escritores del mundo. Sí. Bueno, yo a García Márquez lo quiero mucho también. La relación es de una lectora que los admira, que se sorprende, que abre la boca en determinados pasajes. Con Cortázar también me pasa lo mismo, con Amado me pasa lo mismo. Y después, tal vez, como el último coletazo fue Lemebel, al que sí creo que le debo alguna influencia, claro que sí. Yo creo que él soltó algo de mi escritura que estaba atado y agarrado y que solo al leerlo a él me permitió soltar. Bueno, pues con esa referencia a Pedro Lemebel vamos a dar paso a las preguntas que nos ha enviado el público. Sí, bueno, estamos ya en la rectísima final del tiempo, porque además alguna de nuestras invitadas tiene que salir corriendo evidentemente. Nos quedan 2 minutos, pero bueno, yo no me resisto, aunque sean 2 minutos, porque bueno, hay un mensaje muy simpático que quiero transmitir. Firma Carolina. Dice que es para Camila y le dice: puede que tus editores esperen otra novela como Las Malas, pero ¿no crees que tus lectoras estamos abiertas a otras historias? Y es una pregunta para las 3 que dice: ¿hasta qué punto os condiciona el éxito de un determinado título? A ver si en 30 segundos, Camila, te reclaman. ¿Qué pasa ahí? Mira, sí, yo sigo escribiendo para mí sola, en verdad, eso sí pasa. Lo cierto es que es muy tentador ganar dinero. Entonces, bueno, sí es algo que tengo en cuenta, porque además cuando me convoca Tusquets de nuevo para publicar un libro de relatos, yo sí tengo esa responsabilidad, por más que ellas divinamente, Paola Lucantis y Liliana Violas, que son las editoras con las que estoy trabajando, no me hagan llegar ninguna de estas inseguridades que yo sí tengo. Yo sí lo siento como un costal que tengo arriba, pero sí considero que la escritura sigue siendo algo para mí sola, que tiene que ver conmigo solamente y que eventualmente puede llegar o no a los lectores y a las lectoras. El tema es que, bueno, justo estoy editando con una editorial muy grande. Bueno, si queréis en 30 segundos para que podamos terminar, por favor, Fernanda, Mariana, ¿el éxito os condiciona o, como dice Camila, al final escribís para vosotras? ¿Cómo es eso? Muy breve. Yo rápido, yo sigo escribiendo para mí, no tengo otra manera de escribir que no sea para mí porque no tengo como influencias de otro lado. Sí creo, y eso es para otro foro en otro momento, que lo que dijo Camila es acerca del dinero. Es importante preguntarse de qué vive un escritor, ¿no? Sí. Porque si no estás como diseminado en un montón de cuestiones, terminas escribiendo guiones para Netflix. No lo estoy diciendo en el mal sentido, sino estoy diciendo en que el oficio que nosotros tenemos es un oficio con que si no la rompes, digamos, no vendes un montón, no ganas el dinero para el diario, para la vida diaria. Y segundo, a mí hay algo que lo voy a decir, es totalmente sincero. Yo creo que a mis libros les va bien y todo lo demás, pero para mí éxito es Taylor Swift. O sea, yo considero que la literatura sigue siendo para pocos. O sea, yo no salgo a la calle, yo salgo a la calle, ahora me voy a vacunar, no me conoce nadie, voy con mi paragüita para no mojarme y nadie me dice, te llevo en auto, Mariana. Yo fuera Taylor, ¿me entendés? Llamo un tipo y me lleva, ya me vacuné hace 5 meses, no tengo COVID. O sea, para mí es otra cosa. Sigue siendo dentro de todo, digamos, dentro digamos, del consumo cultural, el consumo cultural chiquito. Fernanda. Sí, bueno, rapidísimo, totalmente coincido. Famosos los futbolistas, ¿verdad? Nosotros, pues, no sé, yo particularmente creo en la necesidad ocasional de guardar silencio. Creo que yo en este momento estoy cargando pilas. Sinceramente, es difícil, ¿no? Sobre todo esto que se nos obliga también a hacer a los escritores por el mercado es así, porque el mundo está hecho así ahora, porque esta conexión que nos permite estar juntas ahora a veces se vuelve también una carga terrible, ¿no? ¿Cómo decir que no a un evento si ya existe todo esto, ¿no? Y pues yo me la podría pasar en eventos de aquí a 2 años, ¿sabes? Y no volver a escribir jamás, pero pues si no escribo me muero. Entonces también creo que se vale
cerrarse en uno mismo por algunas temporadas, y yo trato mucho de hacerlo ocasionalmente, sí. Bueno, pues gracias. Cerramos aquí este diálogo maravilloso. Gracias, Xavi, gracias, Fernanda, Camila, Mariana. Ha sido un soplo de aire fresco en este Foro Medita 2021. Gracias. Bye, chicas. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Estamos llegando a la rectísima final de este Fórum Medita 2021, y de aquí a unos instantes haremos una recapitulación con los momentos estelares que han sucedido en estas 2 jornadas de la 6ª edición del Fórum Medita. De aquí a unos mínimos instantes.